Quería hacer una pequeña introducción en el sentido del significado que adquiere leer la palabra de Dios. Yo me convertí hace casi 31 años, primero se convirtió mi esposa y luego yo, y para mí ha ido cambiando mucho el significado de lo que leía en la Biblia de cuando empecé ahora, ¿no? Y de alguna forma, desde hace unos pocos años, la palabra está empezando a tener mucho más sentido de lo que tenía al principio. Quizá porque se están cumpliendo muchas de las cosas que Jesús anunció, ¿no? Y que el apóstol Pablo relata en muchas de las cartas, ¿no? Pero a mí sí me llama la atención el tremendo paralelismo que tenemos en este momento con aquel momento de la historia en el que Jesús trajo el mensaje de la salvación, ¿no? Y yo la predicación o ese pequeño pensamiento de 6 hojas lo he titulado Repitiendo la historia, porque en cierto modo la historia nos tiene que enseñar. Alguien muy sabio dijo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y eso, por desgracia, es un principio que se cumple en la vida espiritual, ¿no? Bien, el texto que vamos a leer hoy sirve un poco como analogía de nuestros días y no es más que un recordatorio de las cosas que un seguidor de Jesús, un discípulo, tiene que cuidar y proteger en su caminar diario. Aquellas cosas que hay que tener cuidado. Vamos a pasar a leer Marcos 1 del 21 al 34. Hay algunos textos que sí voy a leer y otros simplemente voy a hacer referencia porque son textos muy conocidos. Y bueno, antes de leer el texto voy a hacer una pequeña oración que nos hable sea el Espíritu Santo y que Él utilice para lo que realmente quiso decir cuando puso en mi corazón esta palabra. Primero es para mí y luego también es para el pueblo. Señor, te damos gracias por este precioso tiempo. Gracias por el privilegio de utilizarme a mí, Señor, pero también la tremenda responsabilidad, Señor, que implica hacerla con el debido temor y temblor, Señor, como marca tu palabra, Señor. Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía esta mañana, que pueda modificar, que pueda corregir, que pueda ayudar, Señor, a que si andamos en un mal camino o vamos por donde no debemos, Señor, podamos ser enderezados, nuestros caminos puedan seguir mirando hacia ti, Señor, y podamos llegar al final de la meta, que es estar contigo, que es el verdadero propósito, Señor, que tú tienes con nosotros. Señor, que tu palabra haya cabida en todos los corazones, Señor, que no venga vacía, que no vuelva a ti vacía, y que haga la obra para la que fue dada, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leemos el texto. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñando. Y se admiraban de su doctrina, porque los enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedece? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Luego haremos alusión a este texto, porque este texto viene en el principio. Jesús, ya sabéis que sufre una serie de tentaciones por parte de Satanás. La palabra nos dice que fue tentado en todo y por todo. Y bueno, el hecho es que Jesús le derrota al diablo con la propia palabra, ¿no? Y después de eso, pues Jesús empieza, por así decirlo, a reclutar a sus discípulos. Y bueno, aquí dice que llegan a Capernaum y que todos los sábados enseñaba en la sinagoga de ellos. Y bueno, quiero deciros que las sinagogas no son como nuestros templos, no son como las iglesias católicas, no son como los otros centros de otras religiones donde la gente hace sus ritos. Las sinagogas eran unos edificios rectangulares que tenían en su perímetro unas columnas y normalmente unos asientos de piedra alrededor, de tal forma que el orador estaba en el centro y todo el mundo le podía ver y oír perfectamente. Además, en las sinagogas no solamente eran centros donde se podían leer los rollos de la ley, contate la palabra, eran algo más, eran centros incluso sociales, culturales, ¿no? Donde los judíos se reunían. Era un poco, digamos, el lugar de encuentro, ¿no? De toda la comunidad judía que vivía ahí, ¿no? Y cualquiera no podía salir al frente de una sinagoga y predicar, ¿no? O leer los rollos de la ley. Jesús desde los 12 años había sido enseñado en las enseñanzas rabínicas. Jesús era uno de los 10. En las sinagogas ya sabéis que para que se podría celebrar la reunión de la sinagoga tenía que haber un mínimo de 10. Por eso Jesús en alguna ocasión dijo aquello de que donde 2 o 3 congregados estén congregados en mi nombre, yo estoy en el medio. Porque, claro, si no hay 10 personas, se hacía muy difícil hacer la reunión, ¿no? Y Jesús también es una de las cosas que rompe. No solamente rompe la posibilidad de inmediatez en la relación con el Padre, sino que además rompe ese requisito de que tengan que estar un cierto número de personas. Fijaros en lo poquito que es 2. Bueno, Jesús hasta eso cambió. Bueno, pues decíamos que en las sinagogas había los que llamaban los maníes, ¿no?
eran 10 personas de la sinagoga, eran los que se encargaban del mantenimiento de la sinagoga, eran los que se encargaban de prepararlo todo, y Jesús era uno de esos 10. Por eso Jesús no entró porque sí en esa sinagoga y se le dejó predicar porque sí. Esto también a nosotros nos tiene que enseñar que no cualquiera que viene a la iglesia diciendo yo soy Pepito o yo soy Juanito tiene que subir y predicar y estar al frente. Jesús traía unas referencias. Jesús tenía unos estudios. Jesús venía avalado por un testimonio también dentro de la comunidad judía. Os decía que Jesús comenzó a los 12 años su preparación. ¿Vosotros creéis que a Jesús le hacía falta prepararse? No le hacía falta prepararse. Jesús era Dios encarnado. No hacía falta que nadie le mostrase las enseñanzas ni la ley, ¿no? Pero Jesús lo hizo por testimonio al pueblo. Porque Jesús no se hubiera podido presentar de la forma que se presentó, el pueblo no le podría haber aceptado de la forma que le aceptó si no hubiera tenido detrás todo ese testimonio de ser un maestro rabino. Además, Jesús tenía una doble autoridad. Jesús tenía la autoridad como el Dios encarnado que era, pero también tenía la autoridad como rabino, porque se había preparado para ello. Decíamos que Cristo no hubiera necesitado todo eso, pero tenía que dar testimonio. En muchas ocasiones Jesús testificó que él hacía lo que veía hacer el Padre, en Juan 5:19, donde dice que yo las cosas que voy a hacer mi Padre, esas cosas hago. Pero lo hizo, como decíamos, porque servía de testimonio. Y de esa forma el pueblo pues recibía de buen agrado todas las enseñanzas, ¿no? Tengo que recordaros que los judíos son un pueblo muy exigente a la hora de aceptar cualquier doctrina y cualquier asunto en su templo, la sinagoga. Hay muy pocos casos, incluso de rabinos que no sean del pueblo judío, que sean aceptados. Y es porque la comunidad judía es muy cerrada para estas cosas, ¿eh? Por lo tanto, Jesús pudo levantarse en la sinagoga, pudo hablar en la sinagoga y además, como podemos ver luego en Lucas, en una sinagoga se levanta también, coge el rollo de Isaías y lee un pasaje que habla de él mismo. Hablábamos de esto, ¿no? De todo lo que implicaba levantarse en la sinagoga. Jesús leía los rollos de la ley y luego disertaba sobre esos rollos. Para ser además uno de los 10 de la sinagoga, como era Jesús, tenían 3 requisitos. Tenía que diezmar de por vida, tenía que ayunar 3 veces por semana y tenía que guardar el Sabbat, o sea, el día de reposo, de por vida, ¿no? Además de que, bueno, había una ley no escrita que era más cultural que otra cosa, pues de que el pueblo tenía que subir por lo menos una vez a Jerusalén al año. Quiero volver al texto del versículo 22. Nos dice que la gente se admiraba de su doctrina. Sin embargo, Jesús no hacía otra cosa que recordar las Escrituras y enseñar al pueblo que toda la ley, la Torá, estaba impregnada de Cristo. Desde Adán, pasando por Noé, por José, por Moisés, en la construcción del tabernáculo, en los sacrificios, pasando por las vestiduras de los sacerdotes, en la liturgia del templo y en tantos otros actos como la circuncisión, las bodas, bueno, incluso cada fiesta solemne que tiene el pueblo judío nos habla del Mesías. Hoy sería muy largo de hablar de todo esto, pero es un buen tema para un estudio. Cuando una congregación recibe la palabra de Dios tan fresca y sin aditivos ni conservantes como la recibieron estos en esta sinagoga, y además de la mano del mismo Dios, la gente sale maravillada, prestando gran atención a ella. Quiero recordaros, por ejemplo, en Lucas 4:16-21 lo que dice, de cómo estaba el pueblo en ese momento, lo que estaba ocurriendo. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el rollo del profeta Isaías, sabiendo de todo libro. Lo que quiero hacer énfasis es en el versículo donde dice que halló un pueblo habitando en tinieblas. El pueblo habitando en tinieblas no vio gran luz. Y esto es lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? El pueblo de Dios estaba en tinieblas. ¿Qué estaba pasando? Pues mira, las diferentes corrientes que había dentro del judaísmo habían manipulado y pervertido tanto la ley de Moisés, engrandeciendo unos mandamientos, los externos, y apagando otros, los internos, los del corazón. El pueblo solo encontraba en la ley religiosidad. ¿Por qué? Porque no se le estaba trasladando la ley conforme la había dado Moisés. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál era realmente la misión de la ley? En Romanos 10:4 lo vamos a ver clarísimo. Y el fin de la ley era llevar al pueblo a Cristo y enseñar que la ley está impregnada por todos lados de Cristo y también para demostrar al hombre su incapacidad de cumplirla. Por lo que en la medida que cumples todos los mandamientos pero faltas a uno, te haces culpable de toda la ley. Recordad, hermanos, que la ley no solo eran los 10 mandamientos, la ley tenía 613 preceptos, ¿verdad?, en lo que estaban incluidos los 10 mandamientos. Pero nosotros, sin embargo, somos justificados por fe, porque por las obras de la ley nosotros no seríamos salvos. La ley nos demuestra que somos incapaces de cumplirla y por las obras de la ley estaríamos condenados. Pero por la fe, nosotros somos salvos mediante la fe. La ley estaba siendo utilizada, habíamos hablado, ¿verdad?, para someter al pueblo
y además para sacar un provecho personal de los líderes religiosos. Un ejemplo muy claro lo vemos en la venta de los animales para los sacrificios o los puestos de los cambistas que Jesús derribó denunciando esto. Mucha gente pregunta por qué ocurrió esto, por qué esa violencia en derribar los puestos, en tirar todo al suelo. Y nos han dicho, bueno, es que lo estaban haciendo en el templo y tal, ¿no? La verdadera explicación es que tenemos que entender que Jerusalén, en la época de la Pascua, podía llenarse perfectamente de unas 600.000 personas que venían de peregrinación. Los que controlaban toda esa estructura era el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 70 personas, con mucha gente, entre los que había alguaciles, fariseos, saduceos, incluso herodianos, sacerdotes. Bueno, estaba compuesto un poco por todas las élites del pueblo religioso, ¿no? Así que estos vieron en este tema un negocio. ¿Qué hacía? Los corderos, por ejemplo, eran tan valiosos que se llegaba a multiplicar su precio por 20 y por 30. Eran tan valiosos que cuando nacían eran envueltos en pañales y cuidados y teniendo un cuidado con ellos increíble. ¿Por qué? Porque eso luego era su sustento. Y de ahí entenderemos por qué Jesús fue encontrado en pañales, en un pesebre, como si fuera un corderito. Que Jesús era el cordero, iba a ser expiado. Y ahí también, en eso nos habla del Mesías. Bueno, pues estos corderos y estos animales eran cuidados durante todo el año, eran limpiados, eran preparados para el sacrificio. Yo tuve la ocasión de ver en Israel, cuando estaba recientemente cerca del estanque de Siloé, cómo tenían una zona donde los animales iban pasando y corría un reguero de agua para lavarles las pezuñas, lavarles las patas, y que el sacerdote se presentaría un animal limpio y sin mancha. Esto ya nos empieza a recordar, ¿verdad? Cuando utilizamos los términos limpio y sin mancha, nos vienen a la mente muchas cosas. De esto se sacaba un provecho. Y luego, ¿qué ocurre? A Jerusalén venía gente con muchos tipos de moneda. Entonces existían unas mesas que eran las de los cambistas. Los cambistas eran los que cambiaban el dinero. ¿Y qué hacían los cambistas? Pues los cambistas se aprovechaban de la gente y entonces, digamos que le estimaban en el cambio. Entonces la gente acababa pagando mucho más por el dinero israelí de lo que realmente costaba. Y Jesús viene a denunciar eso. Cuando arremete contra las mesas, contra los campistas, contra los que vendían no está denunciando que lo hagan en el templo, porque había unos sitios al lado del templo donde lo podían hacer. Pero el problema era en qué se había convertido eso. Así que viene Jesús, un hombre que ayuna, que ora y que viene con el poder del Espíritu Santo. Y comienza a predicar a esta gente y pone sobre la mesa verdaderos alimentos, palabras de verdad para aquellos judíos que llevaban comiendo de aquella manera el tiempo que llevaban comiendo. Y con alimentos de verdad me refiero a lo que el pueblo estaba necesitando en ese momento. Jesús les dio esperanza, les dio consuelo, les dio promesas eternas, limpieza, paz, refrigerio, sanidad, descanso, justicia, liberación, como vemos en la pequeña porción que hemos leído. La palabra de Dios siempre trae sanidad al pueblo, porque en sí misma nos limpia. Lo podemos ver en Juan 15:13. Jesús les dice a sus discípulos que ellos ya están limpios por su palabra. Y porque cuando tu vida está llena de Dios, también normalmente tu cuerpo suele acompañar esa sanidad que tiene tu alma. Por otro lado, Jesús siempre hablaba como quien tenía autoridad. Eso lo podemos ver en Lucas 10:22 y también lo podemos ver en Mateo 28:18. Aquí vemos en estos dos versículos un ejemplo de lo que hablábamos antes. Tenían endemoniados dentro de las congregaciones, endemoniados que vivían muy tranquilos, que hasta que no aparece Jesús acampaban por sus huestes. Hasta que aparece, evidentemente, alguien como Jesús, con oración, con ayuno, con un propósito y con poder de parte de Dios. Hermanos, ¿cómo cambian las congregaciones cuando hay búsqueda y hambre por la palabra? Allí se manifiesta el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Jesús declaró en varias ocasiones que él había venido a deshacer las obras de las tinieblas. Lo dice Juan 3:8. Para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de las tinieblas. Los demonios conocen a Jesús, y este en concreto, el que hemos hablado, el que es echado fuera, no solo le conoce, sino que además confirma el verso leído anteriormente, porque le dice: has venido para destruirnos. Jesús le ordena callarse, y además le obliga a salir del cuerpo, ocupaba. Jesús nunca permitió que la gente creyese por boca de los demonios. Y por eso les mandaba callar, sino que el convencimiento al pueblo debía de venir por causa de escuchar su palabra. Y la influencia del Espíritu Santo, porque cuando escuchas la palabra de Dios, la influencia del Espíritu Santo pueda obrar en la gente la transformación por medio de esta palabra. Y Jesús no quería que la gente creyese por la palabra de unos demonios y que confundiesen al pueblo en ese sentido. Él quería que
escuchasen su voz. Decíamos que Jesús no quería que el pueblo escuchase por medio de los demonios, sobre todo por medio de los demonios rebeldes que habían sido expulsados de la presencia del Padre por causa de su rebelión y que se manifestaban no solo por eso, sino porque no podían aguantar el poder que emanaba de Jesús. Esto nos enseña que cuando más cerca vivimos de Jesús, menos poder e influencia tienen los demonios y el pecado sobre nosotros. Siendo nosotros los que nos enseñorearemos de ellos, ¿no? Del pecado y del enemigo, y no al revés. Además, también nos llama la atención la misma forma en que vivía el de Jesús, ¿no? Siempre dando gritos y sacudiendo a su víctima en su huida. O sea, realmente cabreados y resignados. Jesús utiliza siempre su poder para sanar, restaurar, resucitar y para impedir que Satanás estorbase su ministerio en su obra redentora. Nunca lo utilizó para alardearse, ni como muestra de poder ante otros. Recordad que la palabra dice que se hizo muy famoso por Galilea, pero él siempre estaba buscando el rostro del Padre en lo privado. En lugares apartados, lugares que normalmente estaban alejados, ¿no? Donde no había ruido, donde no había molestias para orar. Por eso a él le gustaba tanto ir a Getsemaní, porque Getsemaní era un lugar de olivares y de viñedos, y allí Jesús encontraba el ambiente necesario para orar. Esta era su fuente de poder, la oración y la relación tan estrecha que tenía con el Padre. Si la Iglesia de Cristo tuviese esta relación tan íntima y sincera como la tenía Jesús, ¿no creéis que la Iglesia no estaría como está ahora? Porque da la sensación de que en muchos lugares las congregaciones presentan el aspecto que tenían estas sinagogas de entonces. Por desgracia, muchas iglesias hoy, hermanos, se han convertido en centros de entretenimiento y no en lugares de culto y verdadera adoración y de transformación de las vidas para Dios. Charles Spurgeon dijo en una ocasión que vendrían días donde en vez de tener pastores predicando a las ovejas, habría payasos entreteniendo cabras. Nosotros, la Iglesia de Cristo, ya estamos presentando en muchas de nuestras congregaciones esta situación tan alarmante, donde todo es puro espectáculo o donde no se rodean de las Escrituras que sí tienen la palabra de Dios, pero que ni siquiera hablan de Cristo. Lo que vemos hoy no es nuevo. Ya en tiempos del ministerio de Jesús existía una verdadera competencia, como ocurre hoy, una verdadera confusión para ver quién tenía la iglesia o la sinagoga más grande. Bueno, a tal punto llegó en la época el asunto, Pablo en alguna ocasión nos hace referencia a ello, ¿no? Hasta tal punto llegó que, bueno, pues que en la sinagoga se dejaba entrar prácticamente a cualquiera. Se les judaizaba, se les daba una serie de preceptos, pero no les importaba la forma en que venía la gente, ni su procedencia, ni lo que traía, ¿no? No les importaba si venían de fuera del pueblo. Lo importante era tener número, tener las iglesias llenas y que pudieran presumir en ese sentido. Esto hacía que las congregaciones estarían llenas de gente, pero vacías de creyentes. Y por eso vamos a entender por qué las palabras de Jesús chocaban y levantan ampollas y no hacían cabida en la comunidad religiosa judía de la época. Jesús tuvo más de un altercado con los fariseos y otras ramas de los judíos. Vamos a ver Mateo 23 porque es muy interesante, es un texto muy conocido, pero que nos ayuda a entender por qué Jesús arremetía y por qué la reacción también de los propios judíos. Entonces, se dirige Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Por qué atan pesadas y difíciles cargas de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? A esto me refería yo cuando hablaba antes de que se habían centrado en lo externo y habían abandonado lo interno. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filactelias y extienden los flecos de sus mantos. Es decir, lo que ponían por delante eran sus propias opiniones, sus propias interpretaciones y lo externo y no lo interno. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, en las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, hay otros textos, como es en el Evangelio de Juan, casi al final, donde Jesús confronta con los fariseos porque les empieza a llamar sepulcros blanqueados, ¿verdad? Les empieza a decir una serie de cuestiones donde daba a entender precisamente eso, que habían potenciado lo externo, lo visible, lo que no era importante, y habían apagado lo que era importante. Aquellos aspectos de la ley, ¿verdad? En los que Dios sí quería que se fijasen, eran sobre todo en la obediencia, no en los sacrificios, sino en obedecer su palabra. ¿Entendéis ahora por qué la gente se asombra
y discuten entre sí diciendo qué es esto y qué nuevas doctrinas son las que con autoridad mandan los espíritus inmundos y le obedecen. Bueno, ya Isaías 9:2 hemos visto que nos habla de que en la profecía de que Jesús iba a venir a una tierra asentada en tinieblas. El pueblo estaba asentado en tinieblas. El pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bueno, esto es parte de una profecía sobre la venida del Mesías. Y así se encontró Jesús, realmente, el panorama espiritual de su pueblo. Esto es lo que ocurre cuando rechazas o te alejas de Jesús. Tu luz se apaga poco a poco, comienzas a estar en tinieblas hasta que te quedas en la oscuridad total. ¿No recuerda esto un poquitín lo que pasó también con estos judíos que se asombraban porque Dios había hecho un milagro? Se siguieron asombrando el día de Pentecostés, cuando fueron repartidas las lenguas. La gente decía, ¿pero qué es esto? Que hablan en otros idiomas, ¿no? En idiomas sabiendo que no saben nuestro idioma, ¿no? Eso es en Hechos 2:3, cuando se derrama el Espíritu Santo. Pero también lo podemos ver en Pentecostés. La gente siempre somos sorprendidos por Dios. Cuando Dios hace algo, siempre somos sorprendidos, porque además normalmente Dios suele actuar cuando no lo esperamos. Las autoridades religiosas habían dejado las sanas doctrinas y las habían acomodado para su beneficio. De forma que de todo, como hemos visto antes, se sacaba una prebenda o un provecho o un beneficio. La palabra prebenda viene de prebenda o enta previa. Esto quiere decir pagar comisión o un favor o una concesión o un privilegio futuro de un negocio que se va a dar, ¿no? Hoy, por ejemplo, lo llamaríamos mordida o comisión legal. Pues esto ya se hacía en tiempos de Jesús y se hacía precisamente con los animales que se sacrificaban en el templo. Cuando hablo de provecho, porque inflaban los precios y no guardaban el precio que realmente tenía que tener para el bolsillo del judío que venía. Y tenían montado un cártel. Ya sabéis lo que es un cártel. Un cártel es un grupo empresarial dominante en un mercado o zona que vende su producto en exclusiva impidiendo a otros, además, la competencia. Bueno, pues esto es también lo que hacían estos. Y también hemos dicho que un beneficio, porque los beneficios no iban destinados al templo, sino a su propio bolsillo. Y de hecho, muchos de los sacerdotes y muchos de los del consejo tenían hasta guardia propia. O sea, tenían guardaespaldas. Os va sonando esto, ¿no? Con los tiempos de hoy. Decíamos que los beneficios iban para su bolsillo. En Mateo 18, Jesús comisiona a sus discípulos, a sus 70 discípulos, y les manda y les da una serie de indicaciones. Vamos a leerlas porque es muy interesante. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis. Los samaritanos ya se lo reservaba para él. Ya vais viendo, ¿no? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se acerca. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero no es sustento. Mas a cualquier ciudad o aldea donde estéis, informaos de quién sea digno y posad allí para que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. ¿Y cómo termina todo? Diciéndole: dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Choca ver esto en estos tiempos, ¿verdad? Ver servidores de la palabra, servidores con la enseñanza o servidores con la música, cobrando verdaderas fortunas, enriqueciéndose, donde se cobra por casi todo, y delante un pueblo ignorante, empobrecido, alimentándose de comida prefabricada. Ya me entendéis, ¿verdad? Creo que debemos volver a los orígenes, a ese primer amor, donde no te importaba si tenías más o menos dinero, donde tampoco te importaba lo que la gente a tu alrededor opinase de ti, o tu familia, la que no era inconversa, o tus amigos no creyentes, o donde la posición social tampoco es que te preocupara demasiado, porque lo que realmente buscabas era, como dice la palabra, el reino de Dios y su justicia, y buscabas el favor de Dios, ¿no? Sentir su presencia, el fuego de su Espíritu Santo, y tenías un celo ardiente por predicar a otras personas la palabra, por transmitir el Evangelio. Creo que es tiempo de buscar esa santidad, el poder de Dios. Esta situación que se nos ha dado hoy, hermanos, con el coronavirus, ahora nos ha dado la oportunidad de poner en una balanza el peso de nuestra vida, el de poder mirarnos en el espejo de su palabra, pero hacerlo con tranquilidad, con sosiego, con honradez, y apuntar todas aquellas cosas de nuestra vida que necesitan ser corregidas, cambiadas o eliminadas. La balanza sirve para pesar y para establecer el peso justo de aquello que queremos pesar. Nuestra vida debe de estar siempre en ese equilibrio perfecto de la balanza de Dios, la relación que tenemos con Él, el grado de obediencia a su palabra, la fidelidad con la que nos conducimos, o el celo con el que le servimos, o la conducta con la que caminamos. El espejo nos ayuda a observar el aspecto de nuestra cara,
si está limpia o necesita una cremita, un maquillaje, ¿verdad? Unos cuidados, o si nuestro cabello también lo necesita, o si el estado de nuestras ropas es el adecuado o no. El espejo nos muestra todo lo que nuestros ojos no ven y lo que los ojos de los demás sí lo hacen desde fuera. La palabra de Dios es ese espejo que me dice lo que no me gusta oír, que me enseña lo que no quiero ver, que me indica todo aquello que tengo que mejorar y que por mí mismo no soy capaz de detectarlo, acordaos de lo que dice Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este es bienaventurado en todo lo que hace. También la balanza, ¿verdad?, nos indica si nuestra vida está equilibrada, si tiene un buen peso, si no estamos descompensados. Dentro de unos pocos días seguramente comenzará lo que este mundo llama rutina, la normalidad. Pero la pregunta que igual tenemos que hacernos es, ¿cuál va a ser nuestra normalidad después de que pase todo esto? Y a partir de ahora, ¿qué criterios van a mover mi vida? ¿Cuál será el motor de mis decisiones? ¿Dónde pondré mi confianza? Hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé la sabiduría necesaria para discernir los tiempos que nos ha tocado vivir, que nos ayude a buscar su rostro en oración, que podamos entender su palabra, que podamos ser receptores de sus dones, que podamos llevar fruto en abundancia, que son mejor que el oro y que la plata, y que la posición social que podamos tener en esta tierra. Que no tengamos que ser reprendidos ni disciplinados por nuestra rebeldía, tal y como sucedió con su pueblo, que fue arrastrado por una clase dirigente religiosa que dejó de buscarle y no tuvieron el discernimiento necesario y que además tuvo consecuencias y las tiene hoy durante 2000 años. Rebelión que sigue pagando hasta el día de hoy y que desaparecerá cuando reconozca a Jesucristo como su único Salvador, aunque lo tenga que hacer en tiempos de angustia, por desgracia. Hermanos, somos la amada del Señor, la esposa del Cordero. No debemos ni podemos vivir de cualquier manera. Tenemos que mantenernos firmes, sobrios, aferrándonos a su palabra, obedientes, rechazando el pecado, viviendo en santidad, llevando fruto. La palabra de Dios halló cabida en las personas que escuchaban a Jesús en esa sinagoga y en todos los sitios donde predicaba, porque era palabra de Dios, limpia, fresca, sin adulterar, y estaba regada con mucha oración y con mucha búsqueda. Jesús nunca buscó su propio beneficio, sino el tuyo y el mío. Su sacrificio no solo hizo temblar los cimientos de ese sistema religioso, sino que nos abrió las puertas del cielo para compartir con Él su reino. ¿Y por qué? Por amor, hermanos, porque nos ama. El amor, la fuerza seguramente más grande que mueve el universo. Así que yo te dejo con estas palabras, con este pequeño o mediano pensamiento por el tiempo que hemos estado. Y que ahora que empieza un nuevo tiempo, hermano, con calma, podamos ponernos delante de ese espejo, que es su palabra, sin vergüenza, porque todos fallamos, porque todos necesitamos de su acción, porque todos caemos muchas veces, hermanos, y debemos de ser levantados. Y nadie puede enseñorearse de nadie, porque nadie puede tirar una piedra de decir yo nunca voy a caer, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a pensar así. Hermanos, ¿cuántos siervos han dicho yo nunca voy a dejar al Señor, yo jamás, yo jamás, yo jamás? Y se han visto en situaciones muy delicadas y muy peligrosas. Que tengamos la suficiente humildad en nuestro corazón para saber reconocer cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos molesta en ese sentido para que cambiemos las cosas. Que no tenga que venir al Señor a través de un hermano con una palabra dura para que podamos tener que modificar nuestro comportamiento. Que cuando escuchemos la voz del Espíritu, seamos dóciles, hermanos, a ella y la obedezcamos. Que seamos como ese pueblo que seguía a Jesús, porque algo tenía su palabra que no podían vivir sin ellas. Los propios discípulos decían, cuando Jesús les dijo, ¿queréis abandonarme acaso? Les dijo, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde iremos, hermanos, si solo Cristo tiene palabras de vida eterna? Que Dios os bendiga a todos.